cibernautas que nos acompañan semana tras semana, el de la voz del doctor José Manuel Miranda de Santiago, y me acompaña en esta conducción la maestra Georgina García Robledo. Y bien, pues en este día jueves 8 o 9 de junio, pues vamos a abordar un tema que hemos denominado la ilegalidad. Todas las cédulas de liquidación del IMSS. Ilegal, todas las cédulas. Y para ello nos acompaña el doctor Guillermo Robertson, ya alguien ya conocido en el medio y sobre todo más ahorita en internet. Él es contador público, es licenciado en Derecho, tiene maestrías y doctorados en la Complutense de allá de Madrid, ¿no? Y nos está transmitiendo desde Ensenada. Doctor, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con los cibernautas. Es un placer nuevamente tenerlos aquí en su programa Entre Leyes. Y vamos a hablar de este tema que, pues, todo en torno a la ilegalidad de lo que son las cédulas de liquidación del IMSS. Parece que las autoridades no entienden mucho este tema y mi humilde opinión es que, pues yo creo que nunca han hecho una cédula de liquidación, nunca han hecho un pago de seguro social y creo que por ello, pues es lo que debemos empezar. Y yo quiero hacer un anuncio parroquial. Ya ven que les estuvimos comentando de la versión 4 de facturación y les decíamos que no iba a entrar, pero pues bueno, ayer salió la disposición que se va hasta 2023 y la constancia de situación fiscal se piden los patrones a los trabajadores, pero igual seguramente se va a ir para 2023, pues ya no es tan necesario porque la versión ya no lo pide, ¿vale? Pero bueno, son antecedentes que podemos estar comentando. Pues bien, que nos pusieras en contexto sobre el tema, maestro. Adelante. Sí. Hola, mis queridos amigos, ¿cómo estamos? Pues saludándolos desde acá, como bien dices, desde la bella Cenicienta, Ensenada, California. Pues fíjense que efectivamente, como bien dices, pues las cédulas de determinación de liquidación del IMSS, ya sea por el cobro de cuotas o de RCB, ¿sí? Pues en mi opinión y en opinión de del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, son ilegales, ¿sí? Pero antes sí tengo que reconocer que esta información, mis queridos amigos, pues puede no ser del agrado de las autoridades fiscales, mejor dicho, pues toda la información que vamos a dar aquí no va a ser del agrado de las autoridades fiscales. ¿Por qué? Porque obtenemos, cada que llega una cédula, obtenemos una nulidad licial, ¿sí? Entonces, en términos del 89, último párrafo de Código Fiscal de la Federación, pues sí debemos de ser muy respetuosos en informarles que esta información pues no es del agrado de las autoridades fiscales. ¿Sí? Ahora sí, ya me curé en santos. A todos los queridos amigos que son ponentes, consultores, asesores, les recomiendo que antes de que empiecen siempre un tema en materia tributaria, se acuerden del último párrafo del 89 del Código Fiscal de la Federación, para que no se metan en problemas ustedes mismos, ¿sí? Ahora sí, como digo yo, ya me curé en santos, sigamos con el tema, ¿sí? Mira, en todo acto de autoridad debe de reinar lo que es el derecho humano a la legalidad. Y en este caso, como estamos hablando de tributos, estamos hablando de contribuciones, pues debemos de recordar siempre el 31 fracción cuarta de la Constitución, pues que nos dice que todos los mexicanos estamos convidados, ¿verdad? Obligados a contribuir. ¿Para qué? Para el gasto público de manera proporcional, equitativa, que disponga quién, las leyes. Y al establecer las leyes, pues son todas, ¿sí? Bueno, también tenemos para acotar lo que es ese derecho humano a la legalidad que nos reconoce la Constitución, que antes le llamaban el principio de legalidad, pero bueno, a partir de 2011, en mi opinión,
se vuelve más que un principio, se vuelve un derecho humano, que no reconoce la Constitución en términos del artículo primero, primer párrafo de la propia Constitución, ¿en relación de qué? Del artículo 16, primer párrafo, donde nos dice que nadie podemos ser molestados en nuestros papeles, posesiones, etcétera, más que por un mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces que ya nos encontramos con otro pequeño problemita, que es fundamental y que es motivar. Bueno, pues ya los tribunales colegiados de circuito nos han dicho, en el número de jurisprudencia, de registro, acá la tengo, al terminar el programa, con mucho gusto les mandamos, pues estoy viendo acá una sentencia. ¿Sí? Una de tantas, a Dios gracias, que nos ha bendecido el gran arquitecto, darnos la oportunidad de poder estudiar, darnos la oportunidad de tener resultados y sobre todo estar aquí con ustedes. Bueno, dice la jurisprudencia en materia común de los tribunales colegiados, con número de registro 175.082, de la novena época. Por rubro lleva fundamentación y motivación. El aspecto formal de la garantía y su finalidad, ojo, se traduce en explicar, justificar y posibilitar la defensa, ¿sí? Y comunicar la decisión. En palabras en español, ¿sí? Nos dice esta jurisprudencia de los honorables tribunales colegiados que para que te pueda cumplir tu garantía o tu derecho humano a la legalidad, que se traduce en la fundamentación y motivación, deben de explicar el por qué y el para qué te aplican determinado cardinal o determinado artículo de determinada ley. Así de sencillo, cosa que no cumplen. ¿Sí? Y luego también tenemos otra jurisprudencia más viejita, que es igual de la novena época, con número de registro 203,143. Nos dice que debemos de entender por fundamentación y motivación. Es entonces, mis queridos amigos, que igual forma, así como el 16, el 31 cuarta, ¿sí? Nos habla de que debemos de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y nos regresamos al 16, primer párrafo de la Constitución, donde nos dice que nadie nos debe molestar más que con un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y luego nos regresamos al artículo primero constitucional, donde nos dice que en materia de derechos humanos, ¿qué derecho humano? Bueno, a la legalidad. ¿Sí? La interpretación de las normas deberán ser la manera más proteccionista. ¿Vale? Entonces, vamos buscando esa interpretación. ¿De qué normas? Vamos a ver más adelante cuáles son las que nos aplican. ¿Sí? Entonces, tenemos que bajar de nivel jurídico hacia Código Fiscal de la Federación, 38, fracción cuarta, donde nos dice que los requisitos para que el acto administrativo, uno de ellos sea legal o sea válido, debe estar fundado y motivado. Entonces ya tenemos Constitución, tenemos leyes federales, aunque queremos también armonizarlo con el derecho internacional. Bueno, pues tienes el artículo 7º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde te dice que tienes el derecho humano a la legalidad y normatividad. Bueno, ya vimos pues lo que es el derecho humano a la legalidad. Ahora bien, si bien es cierto que tenemos que contribuir, ¿qué son las contribuciones? Para poder contribuir para la federación, para los estados, para el Distrito Federal de la Ciudad de México y al municipio donde residas, tienes que conocer qué demonios es contribuir. Pues entonces te vas al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, ahí tienes una definición
para mi gusto, muy somera, de lo que son las contribuciones. Bueno, pues una de ellas está en su parte correspondiente, pues nos dice que el Código Fiscal de la Federación, que las contribuciones se definen o se clasifican, mejor dicho, en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Y como estamos hablando, pues, de lo que es seguro social, ¿qué estamos hablando? Aportaciones de seguridad social. Vean, ya vimos, pues, para mayor comprensión del tema, porque luego me han dicho que soy muy técnico y que no me entienden, y sí, a veces no me entiendo yo solo. Ya vimos legalidad, vimos, pues, constitución, derechos humanos en convencionalidad. Ahora vamos a ver de qué se componen esas contribuciones llamada aportación social. Bueno, pues se compone, ¿quién no lo dice? El artículo 5º, primer párrafo de Código Fiscal. ¿De qué se compone? Bueno, pues el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago. Y la época de pago no nos dice el Código Fiscal, pero sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde allá, desde como la quinta, sexta época. ¿Sí? Que si en ley no tiene la época de pago, pues entonces no tienes contribución, así de sencillo. En pocas o muchas palabras. ¿Okay? Entonces, ¿qué artículo nos aplican cuando nos están determinando la base de la contribución llamada ¿qué? ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿Sí? Aportaciones de seguridad social, ¿verdad? Sí. ¿Qué artículo? Artículo 29, mis queridos amigos. Si ustedes ven una cédula de liquidación de seguro social que dice que con fundamento en el artículo bla, 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 29, fracción primera y segunda de la Ley de Seguro Social. Ahí está el secreto. ¿Por qué? Porque el artículo 29 de la Ley de Seguro Social establece uno de los elementos esenciales de la contribución de seguridad social, llamada ¿qué? Cuotas obrero-patronal. ¿Sí? Es entonces que, como es relativo a la base de la contribución o bien al salario de cotización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿de dónde nos determina, de dónde pagamos seguro social? ¿Cuál es la base? Salario base de cotización. Es el salario base de cotización, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Dónde lo tienes en ley? En el 29. ¿Pero qué crees? El 29 nos dice, artículo 29, me voy a permitir leerlo, para determinar la forma de cotización, se aplicarán las siguientes reglas que dice la ley. Fracción primera, el mes natural será el periodo de pago de cuotas. Fracción segunda, para fijar el salario diario, en caso de que pagues por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7, 15, 30 días respectivamente. Análogo procedimiento será empleado cuando el salario se fije por periodos distintos a los ya señalados. Y la fracción tercera, si por la naturaleza o peculiaridades de las labores, el salario no se estipula por semana, por mes, sino por día trabajado y comprende menos días de una semana, o el asegurado labora jornadas reducidas, medios tiempos, por ejemplo, y su salario se determina por unidad de tiempo, en ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario inferior al mínimo. Es entonces, mis queridos amigos, como ya vimos, ese artículo 29 de la Ley de Seguro Social establece el procedimiento para obtener uno de los elementos esenciales de la contribución, que es la base para el cálculo de dichas cuotas, en tanto menciona el procedimiento para obtener la forma de cotización, o bien el procedimiento para obtener el salario diario integrado. Entonces que del salario diario integrado te da la base. ¿Sí?
por cada sujeto de aseguramiento obligatorio sobre el cual se aplicarán las tasas respectivas para calcular dicha cuota. Así, mis queridos amigos, en la 29 de la Ley de Seguro Social tiene diversas formas para poder determinar el salario diario integrado. Como vimos, pues, su función primera, establece primero que el mes natural será por pago de las cuotas, es decir, por regla general, cuota patronal, es por forma mensual. ¿Sale? Fracción segunda nos dice que dispone de diversas variantes o hipótesis para determinar los salarios diarios de cada sujeto o bien cada trabajador. Tenemos como 6 formas ahí. Inciso A, primero, señala que cuando el salario se pague por semana se va a dividir entre 7. Según B, o el segundo, el salario se pague por quincena, se va a dividir entre 15. Siguiente, señala cuando se paga por mes se va a dividir entre 30. Asimismo, mis queridos amigos, la fracción tercera, esta fracción, perdón, indica que cuando, como una cuarta hipótesis, cuando el salario se fije por periodos distintos a una semana, 15 días, a un mes, se va a dividir entre los días que se pagó, ¿vale? Es entonces, según lo visto por la ley, se debe dividir la remuneración correspondiente entre el número de días cuando corresponda a un número que no sea por 30, que no sea por 15, que no sea de semana, entre el día que se pagó. Y finalmente, la fracción tercera del 29 establece 2 hipótesis más. Primera, nos dice que cuando el salario se pague por día trabajado, ¿sí?, el periodo de pago comprenderá menos días, o que comprenda menos días de los de una semana, no se va a recibir las cuotas con base en salario inferior al mínimo. Es decir, señala en estos casos específicos, se debe establecer el salario mínimo a un día. Y luego, también nos habla de las jornadas reducidas. Entonces, como vimos, tenemos 6 formas. ¿Cuál de todas, mis queridos amigos? ¿Cuál de todas ocupó? ¿Cuál de todas ocupó? En la fracción primera, no tengo ningún problema, son 30 días. En la fracción segunda, ahí vienen los problemas ya. Y en la fracción tercera también. ¿Por qué entonces solamente invoca como parte de su fundamentación y su nula motivación? Vamos a ver por qué. ¿Por qué invoca nada más el 29 fracción primera y fracción segunda? ¿Sí? Okay. Ese es el problema, ese es el detalle. No sé si hasta aquí vamos comprendiendo. Y aquí, ¿cómo el tribunal declaró esa nulidad? ¿Lo basa en que es una norma compleja o no? ¿Qué señala al respecto? Una indebida fundamentación y motivación. Más indebida. Es indebida. Sí. ¿Por qué? Sobre todo indebida motivación, porque el tribunal nos dice, ¿sí?, no sé si tendrás por ahí ni en tu despacho una cédula de liquidación del IMSS para que la puedas ver. No, no tengo. Es que yo casi seguro manejo. Le mandamos alguna. Ok, aquí me interesaría mucho que nos explicaras un poco cómo llegan a esa liquidación. ¿Ellos lo determinan en escritorio o si ejercen facultades de comprobación? Lo determina el escritorio. La verdad es que lo determina el escritorio y está muy sencillo. Tú tienes que pagar tu contribución, cuotas de seguridad social cada 17, ¿vale? No lo pagaste por cualquier cuestión, porque no tuviste dinero, te olvidó, porque no quisiste, porque lo que hay es periodo, ¿sí? Porque tienes implementado una estrategia como tú lo hayas determinado. No lo pagaste ese día. Bueno, normalmente al día siguiente la autoridad llega con un citatorio, un acta de notificación y con un legajo, ¿sí?, dependiendo de los trabajadores que tengas, de los sujetos obligados que tengas,
donde te dice un montón de cosas que nada que ver, ¿sí? Porque son como 11, 12 hojas las que te determinan. Y aparte te ponen todo lo que son los trabajadores. Y te ponen el número de seguridad social del trabajador, los días laborados y el cálculo, ¿sí? Pero nos dice el tribunal, y es plenaria la jurisprudencia del tribunal. ¿Sabes qué? En pocas mis palabras, para que se considere debidamente fundado y motivado, deberás de establecer qué fracción le corresponde a cada trabajador. A cada trabajador. A cada uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya vimos, lo que es fundar y motivar, como ya vimos, el respeto al derecho humano, a la legalidad, debe ser de la manera más proteccionista, ¿sí? Es entonces que como no lo hacen, nada más ellos invocan la fracción primera y segunda del 29 de manera genérica, pues ellos sí totalmente ilegal. ¿Sí? Y mientras más trabajadores tengas, menos van a poder cumplir con la disposición, con la jurisprudencia del pleno de la sala del tribunal. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos están basados en un sistema computarizado. ¿Sí? Sí, bueno, maestro, lo voy a interrumpir tantito. Vamos a un corte y ahorita regresamos, maestro. Muchísimas gracias. Con gusto. Adelante, producción, con nuestros comerciales. ¿Conoces los procesos de una transacción internacional y los diversos aspectos legales, fiscales y aduaneros que involucran adecuadamente en sus operaciones? INMEFI te invita a su curso ABC del Comercio Exterior. Veremos temas como formalidades a cumplir en las importaciones y exportaciones, Archivo de Comercio Exterior, notificaciones electrónicas en comercio exterior, Ley General de los Impuestos de Importación y Exportación y sus tarifas, los tratados de libre comercio y muchos otros. No esperes más, aparta tu lugar y escríbenos al número 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Carlos Burgoa y bueno, pues les quiero invitar al curso que tendremos próximamente de defensa fiscal, y es un tema que, aunque trae como un nombre muy sencillo, la verdad es que lo que vamos a tratar son dos aspectos: las facultades de las autoridades de gestión y las facultades de comprobación. Dicho en otras palabras, a la antigüita estábamos preparados para una auditoría, quizás esta nunca llega. Entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? En la práctica el SAT es más efectivo cobrando sin auditoría que con auditoría. ¿No me lo creen? Piensen en la cancelación de sellos, en las famosas listas del 69B. Y bueno, pues como eso, tantas cosas, y desde luego también puede suceder dentro de auditoría. ¿Por qué no? Entonces vamos a tocar a ambos extremos. Yo recuerdo una frase del fútbol que bien aplica para lo fiscal: la mejor defensa es el ataque. No quiere decir ir a ser imprudentes, sino al contrario, estar preparados y, lo más interesante, saber desde luego aplicar las leyes, porque todo mundo lo realiza de una manera tan empírica que nos acostumbramos a los vicios que vamos a platicar precisamente en este curso. Y la verdad es que ante todo pues están las reglas, porque no es lo que yo quiera ni lo que quiera el fisco, es lo que marca la ley. ¿Y qué marca la ley? Bueno, pues muchas veces nos olvida. Entonces todo eso es lo que vamos a tratar en ese curso. Los invito para que podamos platicar, desde luego desarrollar dudas y, por qué no, resolver muchos de los puntos. Si ustedes gustan acudir, llévense todo lo que traen presente, desde luego ya va pagado con el boleto, así que no se apuren, la consulta va por cuenta de la misma capacitación, así que estaremos muy atentos. Recuerden, defensa fiscal, curso aquí en INMEFI. Ahí nos vemos. Bien, regresamos nuevamente con ustedes. Estamos viendo este tema tan interesante con el doctor Guillermo sobre la ilegalidad de estas cédulas de liquidación del... y antes de comenzar, el doctor estaba comentando, creo, en su brillante presentación, sobre la fundamentación, que todos sabemos que radica en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, artículo 16 igual, sobre los actos de molestia,
Y pues, bajando a una ley secundaria, el artículo 38, sobre los requisitos, artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, los elementos de las contribuciones, y artículo 89, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, que habla sobre la legalidad. Y citó dos precedentes judiciales de colegiado de circuito de la novena época, el 175-082 y el 203-143, sin más no recuerdo. Y también cita el artículo 7 de la Convención Americana, si es así, de derecho de legalidad. También, aterrizando ya más terrenalmente para efectos del Seguro Social, el artículo 29, que se refiere a la base de la contribución, la fundamentación que estaban haciendo las autoridades, en este caso la Ley de Seguro Social, establece entre el artículo 29 de la fracción 1 hasta la fracción sexta o quinta. Sexta, ¿no? De sexta, sí. El código, de la Ley de Seguro Social, artículo 29, sus fracciones. Bueno, lo que pasa es que son 3 fracciones nada más, pero son 6 formas de cotizar. 6 formas. Sí. Las formas de cotización, sí, exactamente. Entonces, ahí estaban hablando de las cuotas obrero patronales. Entonces, cuando la ley hablaba sobre la fundamentación, pues aquí estaba el tema, ¿no? No estaba fundamentando exactamente cuál era la que se debía determinar, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que hay que recordar que el derecho humano a la legalidad no admite ambigüedad alguna, ¿sí? O sea, no es que la autoridad diga, pues a mí se me ocurrió que es el 29 fracción primera y segunda, ¿sí? No, esa cuate corresponde. ¿Por qué? Porque son seres humanos y máxime en materia de seguridad social. ¿Cómo va a cotizar cada trabajador? ¿Sí? Cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque le puede afectar a la vida última laboral. ¿Qué es esto? La pensión. ¿Sí? Maestro, te interrumpo una pregunta. O sea, tú te estás refiriendo en el momento en que las autoridades ejercen sus facultades. O sea, no pagaste, como el caso que tú comentaste, no pagó en tiempo, y la autoridad te manda un crédito, una determinación del cálculo correcto, bueno, el crédito fiscal que tienes, porque no pagaste el primero, segundo trimestre, qué sé yo, de tal año. Entonces, ahí exactamente, cuando te está liquidando, te está mandando una incorrecta fundamentación. Entonces, doctor, está comentando, doctor, si es correcto, al carecer de una correcta fundamentación, entonces las cédulas que manda para efectos de liquidar o el crédito fiscal son ilegales y se pueden combatir mediante los medios de defensa, recursos de inconformidad y el juicio de nulidad. ¿Así es? Totalmente. Así es, mi querido doctor. Muy bien. Así de sencillo. ¿Sí? Bueno, ni tan sencillo, amigos, pero bueno, lo tratamos de hacerlo. Lo sencillo, bueno, lo complicado lo hacemos sencillo, lo sencillo importante, y lo importante se cobra. Muy bien. Así es. Así es como debe de ser. Muy bien. Efectivamente. ¿Algún comentario? Sí. Doctor, yo quería preguntarte aquí, ¿esta nulidad que obtienes es una nulidad para efectos o una nulidad lisa y llana en atención de que se trate de un elemento de como es la fundamentación? Sí, mira, es una nulidad lisa y llana, ¿por qué? Nos dicen diversos criterios jurisprudenciales, tanto de la Corte como de los tribunales colegiados. ¿Cuál es la diferencia entre indebida fundamentación y motivación y una nula fundamentación y motivación? Las dos nos van a dar una nulidad. Ahora bien, la nulidad lisa y llana se alcanza cuando la autoridad ejerce su acto con una indebida fundamentación y motivación. La nulidad para efectos se alcanza cuando la autoridad emite su acto sin fundamentar ni motivar. Ahora bien,
¿Qué es una indebida fundamentación y motivación? Pues es cuando invoca algún artículo o algunos artículos de la ley, pero está o incorrecto o incompleto. Eso es la indebida fundamentación y motivación. Por lo tanto, es si bien es cierto, es un acto de anulabilidad o nulidad en el aspecto formal, porque hay de fondo y hay de forma. Es formal, ahora sí que es formal del fondo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, pues entonces hay una nulidad lisa y llana. ¿Qué es una nulidad lisa y llana? ¿Y qué es una nulidad lisa y llana para efectos? Cuando la autoridad puede volver a repetir su acto, o cuando la autoridad ya no puede, ya no tiene facultad para volver a repetir su acto. ¿Sí? Ejemplo, si nada más fuese una nulidad lisa y llana por materia de firma o falta de firma, esa puede volver a repetir el acto. Es más, hay jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte Judicial de la Nación, donde nos dice que la nulidad lisa y llana, la nulidad puede ser lisa y llana o para efectos cuando se trata de firma autógrafa. ¿Sí? Sí. Pero aquí no estamos en una nulidad para efectos, o no. Aquí estamos en una nulidad de la forma del fondo. ¿Sí? Tan es así, queridos amigos, que cuando llegan las sentencias favorables, la autoridad acude en su facultad al recurso de revisión fiscal. Uh-huh. ¿Qué dice el tribunal colegiado? ¿Sabes qué? Esto es totalmente desechable porque es una nulidad, si bien es cierto, lisa y llana, y de fondo, pero es la forma del fondo. Y como es la forma del fondo, yo no puedo entrar al estudio. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, esto es desechable. Okay. Perfecto. Ahora me van a decir, oye, es que estamos afectando a los trabajadores. No estás afectando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay que recordar, ¿sí?, la teoría del pago. Tú estás pagando. ¿Cómo estoy pagando si no estoy desembolsando? Sí, efectivamente estás pagando con una sentencia. Porque la teoría del pago nos dice, ahí vamos a aplicar la materia civil. Hay que recordar que 31 cuarta nos dice al último de conformidad a lo que dispongan las leyes. ¿Qué ley? Materia civil. ¿Sí? La teoría del pago me dice, ¿voy a pagar con qué, mi querida Geo? Con dinero. Uh-huh. Con especie. O que la permuta, que todos los elementos del pago, ¿no? Uh-huh. Y al último me dice, cuando el interés del acreedor queda ¿cómo? Satisfecho. Satisfecho, ¿verdad? ¿Y cómo queda el interés del acreedor satisfecho? A través de una sentencia firme, donde te dice, ¿sabes qué? El tribunal, en pocas palabras, pues no tienes crédito fiscal. ¿Sí? Muy bien. Y resulta y resalta que vamos a la subdelegación, ¿sí?, y tenemos una cuenta allí. ¿Qué tienes que hacer? Pues ir a batallar con ellos, llevar tus sentencias. ¿Sabes qué? Todos estos créditos fiscales que dices que tengo, no los tengo porque aquí están todas las sentencias. Y nos ha tocado el caso, es que jurídico no me lo ha pasado. Pues a mí me vale si te chingas que jurídico no te lo haya pasado. Claro. ¿Eh? Ese no es mi problema, es problema tuyo. Así es que o me lo quitas o voy en queja al propio tribunal. Sí. Y ya tú te arreglas con el magistrado. ¿Vale? Sí. Es la forma en que sí estás pagando, sí estás contribuyendo al gasto público de manera proporcional y equitativa que te disponen ¿quién?
las leyes. Y no nada más son las fiscales, mis queridos amigos. Son todas. Son todas. Sí. Este criterio de la sentencia de Perdón, estaba yo, fundamentación. man. Discúlpame, Geo. ¿Puedes repetir? Este criterio que acabas de platicar sobre la nulidad lisa y llana con relación a cuestiones de fondo es relativamente nuevo, porque ya habían hecho estas nulidades y las autoridades estaban reponiendo procedimientos desde donde ellas dicen que habían incurrido en una falta de fundamentación. Realmente es un criterio muy novedoso y es muy importante que todos lo apuntemos porque permite pues obtener que no haya reposiciones de procedimiento, irnos a la queja o en un momento dado repetir el juicio de nulidad. Exactamente. Sí, así es. Mira, ahí lo que nosotros hacemos, nos vamos a la queja, ¿sí? Y hay que recordar lo que te dice el 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Te pueden volver a revisar, te pueden volver a molestar, mas no pueden ellos volver a emitir un crédito fiscal. Una determinación. Exactamente. Sí. Y ahí ahora aplicamos otra ley, que fue la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Sí, claro. Y qué bonito es ese 31 cuarta, ¿verdad? Sí, claro. Que a nosotros los abogados nos da vida y nos da de comer, chingado. Nos da de comer. Sí, definitivamente. Sí. Lo que yo comentaba, lo que quería comentarles es que en el momento que llega el crédito fiscal, mi estimado doctor, pues tenemos ese medio de defensa, ¿no? Tenemos el juicio, el recurso de inconformidad. Sí. Y que lo recomendable es que se le mande copia también al Consejo Técnico para efectos, pues, del embargo, porque el Seguro Social lo primero que amenaza es el embargar. Entonces, copiarle siempre al Consejo Técnico para que, pues, podemos decirlo así, para que haga una suspensión del acto del PAE, ¿no? Procedimiento administrativo de ejecución, para que no te ejecute. Exacto. Exactamente. ¿No? Esto es lo primero, porque hay quienes presentan el recurso de inconformidad y de repente te llega el Seguro Social. Y lo digo porque yo ejercí el presupuesto hace muchísimos años y lo ejercí por 10 años. Entonces, pues, un poquillo de eso. Entonces, aunque tú presentes tu recurso de inconformidad, muchas veces te puede llegar por la puerta de atrás y te ejecuta. O sea, embarga bienes bastantes y suficientes y después averigua. Vámonos. Okay, entonces, se va hasta las cuentas bancarias. Copia y pues también citarlos, ¿no? O sea, digo citarlos, mencionarlos para que no se vayan a ejecutar. Ahora, nos dan palo ahí, con esa sentencia o liquidación que nos da el Consejo Técnico, pues ir al juicio de nulidad. Ahí en el juicio de nulidad había que comentar que si tú vas, tendrías que garantizar el crédito fiscal. Todo depende, Ahí es donde voy. Hay formas de irse al juicio de nulidad sin garantizar el interés fiscal. Sí, claro que sí. Tenemos el recurso de inconformidad de fondo, que ya invitamos al magistrado, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, Ramírez Jacinto. Él es de ahí. ¿Qué otras formas tenemos? ¿Siempre se debe de garantizar, maestro? No, mira, fíjate bien. Perdón. Yo les recomiendo. Adelante, por favor. Yo les recomiendo que vayan primero al recurso de inconformidad. Sí. Si no quieres garantizar, primero vete al recurso de inconformidad. De ahí te vas. Cuando ya te dijeron que no, ya sea tácita o expresamente, te vas al juicio de nulidad. Y hay un artículo de Código Fiscal de la Federación que se llama 133. Ahorita no recuerdo si es el 133A o el 133. Se los debo. Para inciso A, fracción segunda, donde te dice que si tú presentas
tu juicio de nulidad, ¿qué crees? La resolución va a quedar sin efecto o queda suspendida la resolución de que te dieron el recurso hasta en tanto no se resuelva el juicio de nulidad. ¿Y cuál es la resolución, mis queridos amigos? ¿Sí? Que le da permiso para que te ejecuten. Entonces, como no está, como esa resolución queda subyúdice, y el 151 de Código Fiscal de la Federación es muy claro cuando te dice que la deuda, que el crédito fiscal sea exigible, van a poder aplicarte el PAE. ¿Sí? ¿Y qué es la exigibilidad? Pues la exigibilidad no te la dice código, te la dice el Código Civil Federal. Allá, ¿no te acuerdas que vimos el 2190, creo, de Código Fiscal de la Federación? Nos dice lo que es una deuda exigible. Pues es aquella que no te puede rehusar al pago. Pues claro que me estoy rehusando al pago legalmente. Claro que me estoy rehusando legalmente al pago, puesto que estoy en juicio de nulidad. Ah, bueno, pues entonces ya no tienes un crédito fiscal exigible. Y como no tienes un crédito fiscal exigible, pues no te pueden cobrar, supuestamente no te pueden cobrar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo que hagas? Como no entienden estos burros de la oficina para cobros de LINS, se me lengua la traba, ¿sí? Como no entienden las leyes, yo lo que hago en el despacho, ofrezco la negociación sin incluir cuentas bancarias, ¿sí? Con ese ofrecimiento le doy chance a Seguro Social que me conteste una semana. ¿Sabes qué? No me contestó. Hay jurisprudencia de sala superior, no es del pleno, es de sala superior, donde nos dice que si la autoridad, una vez que le ofreciste la garantía, no la calificó, las salas del tribunal tienen obligación de otorgarte la suspensión definitiva. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, como ni te contestaron, pues es lógico que no valoró tu ofrecimiento de la garantía en términos de qué. Ahora ya vamos a la ley especial, la ley del tribunal, en términos del 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde hay actualmente una confusión muy grande en algunas salas del tribunal. Es que hubo una reforma al 141 de Código donde te dice que supuestamente ya no es viable que ofrezcas la negociación. Pero eso, mis queridos amigos, en algún otro programa que no me hagan favor de invitar, lo vamos a ver a profundidad. Nada más que les digo, sí es totalmente viable el ofrecimiento de garantía de tu negociación sin incluir tus cuentas bancarias. ¿Sí? No, excelente. Bueno, aquí ahora para el programa que manejemos lo de la garantía, es interesante este concepto de el embargo de la negociación, en tanto que, por ejemplo, el SAT luego te pone un interventor con la caja, y entonces, bueno, haces un desbarajuste porque aparte él lo nombra y si no es el representante legal, luego lo cambia, etcétera. Entonces, podemos organizar, te mandamos unos puntos de los que nosotros consideramos interesantes en este tema Claro. Y de la suspensión en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Claro, con mucho gusto. Y es todo un tema, y es un tema y es un tema súper hermoso, ¿sí?
donde yo te aseguro, en base a la Ahora sí que experiencia también que hemos con tenido, todo este cambio de los magistrados, entiende le entienden poco. Bueno, exactamente. maestro, creo, no sé, usted corrígeme, este tema no lo escribió usted en una revista de defensa fiscal. Sí. Ah, sí, ok, porque lo vi, creo, ya hace algún tiempo. ¿Sabes si nos pudiera compartir? Hace algunos años también escribimos sobre el 112 de Código Fiscal y varios temas, que fue de la revista, bueno, no sé si lo podemos decir aquí, ¿verdad? En una revista de defensa fiscal, precisamente, ¿sí? Sí, Muy bien. No, sí, muchísimas gracias. Pues creo que el tiempo es inexorable, ¿sí? Y pues creo que ya estamos por despedirnos. Tenemos algunas conclusiones finales que nos pudiera regalar, maestro. Claro que sí. Como conclusión, mis queridos amigos, yo creo mucho en los derechos humanos. Tan creo en los derechos humanos que tengo una maestría en derechos humanos, dentro de las 4 que tengo una en materia de derechos humanos. Y la piedra angular de los derechos humanos es precisamente tu dignidad. ¿Sí? Queridos amigos, ¿qué tan digno eres para hacerte llamar ser humano? ¿Qué tan digno eres para defender tus derechos humanos? No estoy hablando, mis queridos amigos, de seguro social, de créditos fiscales. No. Porque tanto me afectas mi derecho humano a la legalidad por 1 centavo de un crédito fiscal que por 1,000 millones de pesos. ¿Sí? Se trata, como lo vimos hace 4 años, cuando les di 20 horas de clase a los hacks de seguro social. ¿Sí? Se trata del respeto a los derechos humanos de los patrones. En el derecho internacional nos hemos dado cuenta que mientras más respetas los derechos humanos de los contribuyentes, en palabras coloquiales, jalan contigo y te pagan sin chistar. Pero cuando tú le violentas sus derechos humanos, los básicos, ¿sí? Como contribuyente, el contribuyente te va a seguir diciendo que tú, autoridad fiscal, eres un corrupto. Y a un corrupto no se le debe de pagar 1 solo centavo. Sí. Coincido con usted. Sí. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Te agradecemos, doctor, por estos valiosos comentarios que seguramente serán de mucha utilidad para los cibernautas que nos acompañan de la Universidad Autónoma de México, ya de la División de Posgrado, de la UDLA, de la Universidad de América Puebla, que es la UDLA, y pues de la licenciatura que nos acompañan aquí en la licenciatura en Derecho, en la licenciatura en Contaduría. Maestra Georgina, muchas gracias por acompañarnos por semana tras semana. Esperemos que nos vuelvan a acompañar el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Señores, muchísimas gracias. Dios los bendice. Te mando un fuerte abrazo para allá en Ensenada, maestro doctor Guillermo Robinson y maestra Georgina García Robledo. Un abrazo, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Pásenla bien. Hasta luego, bye. Gracias. Bye. Bye. Bye, bye.